Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a hablar sobre las perspectivas económicas para el 2019. Vamos a ver cómo estará el mundo económicamente hablando y por supuesto también nuestro país. Hemos visto que a pesar del gran temor de la gran deuda acumulada por todos los países y también por esta ola proteccionista que ha desarrollado principalmente los Estados Unidos, bueno, antes precursor del globalismo, ahora del proteccionismo, pues a pesar de que todo esto tiene al mundo como en expectativas de qué podrá pasar, de si vendrá alguna gran crisis, a pesar de esto, este ha sido un año bueno con un crecimiento global de aproximadamente 3.9 del PIB mundial y se estima que para el año próximo pudiéramos tener global, o sea, el mundo, un crecimiento de 3.6, es lo que dicen algunos economistas. Hemos visto, Julio, que vamos a decir, las estimaciones o concreciones, como queramos llamarles, de la deuda global del 2016, que fue que encontré, por lo menos lo que yo encontré varía mucho. Varía desde un 225% del PIB mundial hasta un 327, o sea, es muy variable. Se habla de 164 billones de dólares hasta 327 billones, es mucho. Pero yo creo que debemos analizar en esta ocasión pues objetivos a corto plazo y a largo plazo, porque por ejemplo a corto plazo podemos ver que la economía estadounidense está creciendo y esto se refleja en todo el mundo. Sin embargo, este crecimiento también podría verse, bueno, pues interrumpido por falta de liquidez, por la gran deuda de los mismos Estados Unidos y por el recorte de impuestos de esa nación que ha propuesto Trump, a pesar de que no se sabe qué va a pasar ahora después de estas elecciones de medio tiempo. Nuestro invitado hoy es el economista Eduardo Tejera, a quien le damos la bienvenida, y él junto a Julio, ¿verdad?, que también es economista, nos van a dar vamos a decir, una aproximación bastante clara de lo que pasará en el 2019. Bueno, la economía, y Eduardo lo sabe muy bien, no es una ciencia exacta. La economía no es biotecnología. La economía son apreciaciones, son defensa de intereses, aunque tiene muchos instrumentos objetivos, como es el uso de matemáticas, de estadísticas, etcétera. Hay fenómenos, primero, que no son previsibles, como son las crisis cíclicas que se presentan en la economía de mercado. Y en segundo lugar, las interpretaciones de las evoluciones de estos fenómenos varían según la escuela económica a la que se pertenezca. Por ejemplo, la escuela económica neoclásica o neoliberal tiene una serie de postulados que no son compartidos por los neokeynesianos, para yo poner un ejemplo. El papel del Estado, ¿cuál debe ser el papel del Estado? Hoy está muy en discusión con estos triunfos electorales que ha habido de la derecha y en algunos casos de la ultraderecha, como el caso de Brasil, sobre si el Estado debe intervenir o no en la economía. Eduardo es un gran conocedor de todo esto. Además, Eduardo hizo un doctorado en Banca Central, en la Universidad de Georgetown, fue, ¿verdad? American University, en Washington, y ha ejercido su profesión por muchos años. Siempre hemos estado en contacto, discutiendo, conversando cuáles son esas tendencias. Evidentemente, entender la economía nacional dominicana es imposible sin entender la evolución de la economía internacional. Pero no necesariamente la economía dominicana es una derivación directa de la economía internacional, sino que hay elementos donde se interactúan ambas economías. Hay un videíto, el video número 1, que es muy corto, que tiene 1 minuto y 16 segundos, que es un video del FMI. Es interesante que lo veamos para ver cómo esta institución de tanto peso, desde que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, y las conferencias de Bretton Woods, muy criticada o muy alabada,
consideran cuáles son los principales elementos que van a caracterizar las perspectivas de la economía mundial en el 2018 y en el 2019. Si por favor nuestro director lo tiene ya preparado, pasemos a ver este primer corto video. Veíamos estos flashes muy cortos de este videito del FMI, donde hay una mezcla de conceptos, Eduardo. Por un lado, ellos están de acuerdo con que el recorte de impuestos en los Estados Unidos va a impulsar la economía, pero que la guerra comercial, por otro lado, va a eventualmente ralentizar y que hay la posibilidad de que estalle otra burbuja. Bueno, también señalaba que el crecimiento mundial es 3.9, que obviamente es un motor para la economía mundial. Exacto. El crecimiento, comercio internacional, bienestar a muchos países. Naturalmente hay algunos ganadores, hay otros perdedores. En cuanto a los Estados Unidos, señala que la reducción de los impuestos ha estimulado el crecimiento. Eso me parece lógico. Si baja los impuestos y a las corporaciones le baja... Depende de dónde vaya ese ahorro también. Depende de dónde se vaya. Trump y su equipo republicano, que es una posición republicana de toda la vida. Porque si el recorte tú se lo das al consumidor, tiene otro efecto que si se lo da al dueño del capital. Eso es lo que estudiamos, la propensidad, del consumo. Ajá. No es lo mismo darle una reducción de impuestos a la clase media o a la clase trabajadora que darse a Bill Gates. Porque ya no puede tener más, ni puede consumir más. Entonces, el efecto sobre el crecimiento, o como lo dicen los americanos, el trickle down, que baje esa prosperidad a los trabajadores y al pueblo, eso todavía hay que ver. Ese no se ha producido. Yo he leído varios análisis en Bloomberg y en economistas privados que se han beneficiado más las corporaciones que lo que es la clase media o los trabajadores. Aunque Trump anunciaba en sus discursos de campaña cómo no, y todavía hace poco que no, que las clases medias se van a beneficiar muchísimo, pero no hemos visto ese efecto. No se ha visto eso. Por otro lado, lo que mismo señalaba la presentación del Fondo Monetario Internacional, es que esa reducción va acompañada de un aumento del déficit fiscal y un aumento de la emisión de deuda pública para financiar ese déficit. Claro. Entonces, quizá a corto plazo es un estímulo, pero a mediano o largo plazo es otro problema de deuda y de crisis fiscal, que después tiene que ser corregida con medidas monetarias restrictivas, subiendo las tasas de interés el sistema de Reserva Federal y alteraciones en el mercado de la Bolsa de Valores, como estamos viendo ahora, como han bajado. Ayer bajaron las tecnologías, todas las acciones de tecnología, como Nasdaq. Sí, la tasa como 8%, 9%. Tendremos que ver Facebook ha perdido ya como fuerte, 34% en 3 meses. También tendríamos que ver, Eduardo, eso, ampliar un poco más en eso de que tú has dicho, de estas subidas de las tasas de interés, que se pronostica que en el 2019 habrá varias subidas por la Reserva Federal, cómo afectará
tanto a los Estados Unidos y a las compañías. Eso entra en contradicción con la política de Trump. Sí. Y de hecho, con su estilo particular, el presidente ha acusado a la Reserva Federal de irresponsable, algo inaudito. Dijo que estaban locos. Que estaban locos. Estaban locos. Reserva Federal, la reserva que él puso. Sí. Porque salió la señora Yellen, y este equipo fue sugerido por el propio Trump. Bueno, es que el mismo alto crecimiento que tiene la economía norteamericana, el mismo alto desempleo que está llegando a pleno empleo, sí. Bueno, eso va a crear un calentamiento de la economía. Y ahorita vienen las medidas anticíclicas para frenar eso. Claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Banco Central? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Porque el Banco Central no está viendo ahora. Claro. Está viendo a 2 años, 3 años. Entonces, para nosotros eso significa que nosotros, trayéndolo así a la República Dominicana, bueno, tenemos un cuadro interno de crecimiento económico que es real. Se puede discutir un poco la cifra, pero el país está en progreso y estabilidad económica. Ahora tenemos una serie de incertidumbre internacional. Esta de las tasas de interés, que nos afecta mucho. Nos afecta en la deuda y también en inversiones. En las inversiones. Tenemos los reflejos de la guerra de la guerra comercial, eso mismo. Ese es otro. El vicepresidente Pence dijo ayer un enfrentamiento directo con Xi Jinping. Ahí mismito ni siquiera hubo declaración conjunta en la reunión. Comunicado final de la APEC. El grupo APEC. Y dijo que cualquier cosa le iban a duplicar los aranceles. Amenazó delante del presidente chino. Así que nosotros estamos viendo el mundo muy volátil. Sí, muy volátil. Y por otro lado, el petróleo en un mes ha caído por a suerte. 55. A 55, acabo de verlo hace un rato, antes de venir para acá, y a 55. Entonces, y está en los otros dos componentes que no hemos mencionado, que es la economía china y la economía europea, que diríamos son las 3 patas de la mesa más grandes. Sí. Porque ahí lo dice que la India es un país muy poblado, está creciendo a tasas más altas que China, inclusive ya. Mayor crecimiento. Su impacto internacional todavía no es el mismo que el de China, porque no es una economía orientada, tan orientada, vamos a decir, hacia las exportaciones como la economía china, que tiene un consumo interno un poco bajo relativamente con el nivel de ahorro que tiene esa economía. Entonces, en ese sentido, por un lado, las noticias de antes de ayer era que Trump estaba diciendo, el presidente Trump, de que él estaba viendo una actitud de negociar de los chinos. Sí. Y al día siguiente el vicepresidente Pence, como es característico en el gobierno de Trump, estas contradicciones. Sí, pero por favor, tan rápido. ¿A quién le creemos entonces? Sí. Y esto da una inestabilidad tremenda porque todo puede subir con esta guerra comercial, porque es que todos estos engarces que se habían logrado. ¿Debería la República Dominicana, en este caso, en la medida de lo posible y de las circunstancias, incrementar sus relaciones con China económicas? Yo creo que sí, creo que sí, pero en el fondo se están creando, demasiadas expectativas. Sí, yo pienso lo mismo. Primero, nosotros no tenemos productos para exportar. Nosotros no tenemos una oferta exportable suficiente para que esos chinos nos pidan 100 furgones de plata. No, lo hicieron de yuca, 100 semanales y dijeron, Yo no sabía ese dato. Sí. Nosotros no tenemos una oferta exportable. En la feria esa de importación de Shanghái, que el presidente tuvo con el equipo de gobierno, ellos estaban mostrando, y inclusive a Xi Jinping le mostraron. La verdad que cogió un tabaco y todo. No, cogió un tabaco y cogió yuca y plátano y cosas. Y eso, bueno, pero mire, todo interesante. Dice, nos pueden mandar 100 furgones semanales para ir probando. Nos dejan sin yautía y plátano Dios mío. A la región entera. Dios mío. Pero yo te decía que las expectativas las están poniendo muy altas. Muy altas. Como si China viene de Salvador. Inversión, proyecto de infraestructura, préstamo. Sí. Porque para ellos prestar 200, 400 millones no es nada. Ya prestaron 600 a la serie. Ese préstamo de 600
dicen que está aprobado, otros dicen que no, Sí, que es como sí. un préstamo, una idea que le dieron, propuesta de préstamo sombrilla, a presentación de proyecto. No Sí, está porque- claro cómo fue. Acuérdate que en Canadá, que los dos tuvimos, la CDC dio préstamo sombrilla, Sí. me acuerdo, 400 millones. Sí, como línea de crédito. Como una línea de crédito global. Pero Para tú ir tenías, desembolsando tú tenías según- que ir presentando Claro. un proyecto de carretera, un Sí. acueducto. Lo que se hizo con CDC. Eso no es ese. malo, eso no es malo. No, porque no. eso da un buen No, eso es garantías, muy bueno, Eso es porque muy eso es- bueno. eso es lo bueno. Ojalá fuese así. Ojalá, porque si no, si le dan el dinero, se Claro. va a ir a presupuesto, Sí, a financiar el exacto. gasto corriente y el Que es déficit. el miedo de mucha gente. El miedo mío. Sí, el mío también. Ahora por proyectos, sí, es bueno. Por proyectos, acueductos, escuelas, Claro, fantástico. carreteras, de cosas Yo creo precisas. que más debe ser gasto de capital en inversión. Sí, pero presentados, que lo presenten. Sí, sí, En sí, este caso pero se no dice que es para la específico. CDE. No, crédito emisiones por de proyecto. bonos para Exacto, gastos para sin- gastos sin corrientes. determinar. Sí. Tenemos que ir a una pausa y Sí, porque el préstamo está dado no a la CDE, está dado a Hacienda. Al Estado. A Hacienda, sí, Hacienda, al sí. Estado vía Hacienda. Sí, sí. Y tenemos Hacienda que ir a será esta el que pausa y desembolsará. volvemos en el siguiente segmento con este tema. Esta portada de The Economist anuncia de forma oficial que el mundo debe prepararse para la próxima recesión. Para los que no saben, recesión es la disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región durante un periodo suficientemente prolongado. La recesión puede producirse de forma suave o abrupta, en la que este último caso hablamos de crisis. Si la crisis aumenta, un elevado número de empresas entra en quiebra y arrastra con otras economías. Tal disminución generalmente provoca un gran desempleo, y si la recesión es muy seria, se conoce como depresión. La Gran Depresión, o la crisis del 29, fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. Así que, esta portada anuncia oficialmente que el mundo se dirige a la próxima recesión económica. La pregunta es, ¿qué tan malo puede ser como lo pregunta en la portada? Si el caso esta recesión que viene es abrupta, el mundo caerá al abismo de una gran crisis sin precedentes, y hacia otra gran depresión del siglo XXI, y después, hacia la Tercera Guerra Mundial. Y como vemos actualmente, el mundo se dirige hacia ese camino. Y todos estos eventos comienza a ocurrir muy sutilmente, pero ya se evidencia que la economía mundial está llegando hacia el colapso. La repentina caída de los mercados bursátiles alentaron el pánico y la llegada de un mercado alcista de casi 10 años. La explicación básica parece ser que las alzas en las tasas de interés y la guerra comercial en curso están desatando los temores. Los inversionistas del mercado actualmente temen las tasas más altas, lo que aumentará el costo de los préstamos, asegurando que los consumidores tengan menos ingresos disponibles en un futuro muy cercano. Además, dado que los costos de los bienes y servicios aumentan debido a los aranceles impuestos a los productos chinos importados, el estadounidense promedio no tardará mucho en sentir la presión, y mucho menos en los inversores. Los analistas dicen que la mayor preocupación que pesa sobre las acciones es que el crecimiento económico se desacelerará si los costos de los préstamos continúan aumentando. El crecimiento económico no tiene más remedio que disminuir si los precios crecientes y los costos de endeudamiento persisten. Los mercados están arrasando con la desaceleración económica por venir en todo el mundo, dice Gary Kalbaum, presidente de la firma de administración de dinero Kalbaum Asset Management. Wall Street y la economía de Estados Unidos están al borde de la recesión, según el economista, inversionista y corredor de bolsa Peter Schiff, quien ya predijo la crisis económica global del 2008 y generó alarmas luego de la venta masiva del mercado del pasado 10 de octubre. Esta es una burbuja no solo en el mercado de valores, sino en toda la economía, aseguró Schiff en una entrevista a Fox Business. Según el economista, nos espera una recesión, acompañada por el aumento de los precios al consumidor, que será mucho más peor que la gran recesión del 2007 al 2009. Creo que a medida que los estadounidenses pierdan sus empleos, verán que el costo de la vida aumentará drásticamente, por lo que esto lo hará particularmente peor, explicó el dueño y director ejecutivo de Euro-Pacific Capital Incorporated. Todos los mercados bajistas comienzan como correcciones.
Creo que este es probablemente un mercado bajista, sostuvo el economista al concluir que esta es una burbuja más grande que la que explotó en el 2008, y la crisis que va a surgir será mucho más grande. Si termina estallando una crisis de deuda pública en Estados Unidos, la Gran Depresión de 1929 parecerá un juego de niños. Esa es la conclusión a la que llegan todos los economistas a los que el New York Post ha entrevistado en un artículo que avisa de lo que se le viene. Hay una deuda global de 247 billones de dólares podría causar el próximo colapso. Creemos que las principales economías están a punto de sumergirse en la peor recesión que hemos visto en 10 años, afirma Murray Gunn, jefe de investigación global de Youthwave International. En el caso de China, ha tenido sus altibajos, acompañado por varias burbujas que afectan a los activos chinos. El mercado inmobiliario de China se ha disparado desde la década de 2000. El gobierno chino ha estado trabajando en medidas para enfriar los precios de las propiedades durante años, en la que los problemas que solían ser tapados por el aumento de los precios podrían estallar, generando caos y violencia en los próximos meses. Incidentes similares han estallado cada vez que los inversores encuentran que el valor de su propiedad se está depreciando, y, en un país donde hay relativamente menos canales de inversión y un mercado de valores impredecible. Si esta desaceleración se acelera significativamente a la baja, entonces estallará una insurrección de la clase trabajadora que China ha estado preparando desde 2014. Como vemos, la crisis afectará a todo el mundo, a pesar de que se nos muestra a China como la próxima potencia mundial, esconde una gran burbuja inmobiliaria que amenaza a todo el mundo, que en vez de hacer crecer la economía, lo que hará es llevarnos al abismo de la crisis. Nouriel Roubini, quien se volvió famoso por predecir hace 10 años la crisis de las hipotecas suprime, en este texto con Brunello Rosa explica las 10 razones por las que considera que en 2020 se presentará una nueva crisis financiera, seguida de una recesión. Bien, amigos, ahí veíamos este video que mezclaba una serie de informaciones Un poco extremista. reales, ¿no? Porque lo de The Economist es real. Sí. Las predicciones de Nouriel Roubini, que es Sí. un economista Fueron reales. muy famoso porque predijo, cuando nadie pensaba que eso podía suceder, la crisis subprime en los Estados Unidos en el 2008. También cita otros autores. La realidad es que hay muchos analistas, muchos especialistas en finanzas, en bolsa de valores. Tú la estabas citando hace un momento en el caso de que ayer cayó el Nasdaq un 8%. Sí. De estas caídas abruptas que se están presentando en los mercados bursátiles más desarrollados, como en Estados Unidos, que podría, junto con la guerra comercial y la burbuja inmobiliaria en China y otros elementos más, diríamos, concatenar una crisis financiera nueva. De hecho, han pasado 10 años ya. Sí. Y se De la supone que última, son cíclicas. Y el carácter cíclico de esta crisis financiera en la economía de mercado se hace cada 10, 12, 15 años. Pero si bien es cierto que China es fundamental para el crecimiento del mundo, de hecho vimos cómo América Latina ralentizó su crecimiento cuando China bajó y ya no compraba pues tantos materia prima que compraba América Latina, pero también es cierto que hemos visto que desde que salimos de la crisis del 2009, o sea, de 2008-2009, se está amenazando con una nueva crisis económica, un debacle mundial que no vemos que llega. Incluso este video ha hecho referencia de que será la burbuja más grande de todos los tiempos. Y entonces yo te pregunto, Eduardo, no siempre las burbujas son más grandes porque implican mayor concentración económica por el crecimiento y desarrollo de la población natural, pero no quiere decir que esto sea la debacle económica del mundo. Sí. El video o la proyección de este economista famoso me parece demasiado pesimista, demasiado alarmista y con expresiones muy categóricas, que va a ser en el 2020 y la más grande de toda la historia. Y he oído esa expresión antes. Entonces, eso de la más grande de toda la historia es relativo, depende, cada época ha tenido recesiones todos los siglos. Todos los siglos. Ahora se sabe más. Digo, la economía es hoy la más grande del mundo. Es por eso, claro. que siempre. Claro que un impacto de una crisis
ahora la política fiscal y la política monetaria tiene menos capacidad o flexibilidad de maniobra que en el 2008. ¿Por qué? Porque los estados están muy sobreendeudados, en Europa, en Estados Unidos. La deuda y global el mismo Federal Reserve Bank y el amenaza. Banco Central Europeo también están sobreendeudados. Su capacidad de reducir las tasas Correcto. Claro, además ellos han emitido, ellos adoptaron lo que tú dijiste ahorita, la quantitative easing. la flexibilidad cuantitativa y modelo keynesiano. Sí. De invertir y a base de deuda. Así que si viene una crisis económica que pueda producir una recesión, el mundo está en condiciones más vulnerables y de más limitado de meter una fuerte y agresiva política anticíclica. ¿Hasta qué punto esto puede ¿No? desencadenar Estoy también totalmente de acuerdo. cuestiones sociales? ¿Hasta qué punto? Que también él lo pronosticaba ahí. Bueno, no, es que las crisis traen consecuencias sociales. Es decir, cuando una crisis estalla, lo primero que sufre es el empleo. Sí. Claro. Pero ahora estamos en pleno empleo en Estados Pero Unidos. es que todavía no ha habido, no hay ningún signo de, con una economía creciendo mundial al 3,9. Creo que es el más alto desde el 2011, o corríjanme ustedes. El crecimiento. Ese dato no lo tengo, pero Sí. hay un elemento que es claro, es decir, el nivel de exposición de deuda global, no de los gobiernos, porque cuando uno habla de deuda la gente piensa en los gobiernos. También personas están las empresas, y empresas. están las personas, están los gobiernos, es decir, todos los elementos que conforman, digamos, el mercado financiero. Es 308% del PIB mundial. Exacto, y aquí es decir, 3 veces el PIB mundial. lo confirmaron. Ahora, una pregunta de una persona que no sabe nada de economía. Vamos a decir, aunque ya creo como que eso es Yo mucho, decir que no creo que- nada. Súbele algo. Pero es que la pregunta es tonta, por eso lo digo. Es que si viene una crisis como esa, habría que hacer borrón y cuenta nueva. Porque es que no habría otra En salida. la historia ha pasado así. Bueno, pues entonces, porque es que Después si eso de la guerra pasa, civil que no en los creo. Estados Unidos, que se emitieron muchos bonos de guerra, nunca se pagaron. Nunca se pagaron. Porque si Hubo un pasara, colapso que lo dudo, y por sería así, que la se solucionaría. recesión, de 70, 70 y pico, 76. También. Fuertísimo en También. Estados Unidos. Es decir, el tema de los niveles de exposición del sistema financiero a la deuda de los gobiernos, de las personas y de las empresas es extremadamente alto. Cuando hablamos de que la República Dominicana tiene una deuda poco más, poco menos, del 50% de su PIB, Sí, sí. incluyendo la deuda del Banco Central, o 51 o 52, Sí. lo que fuere, y que la deuda del sector público no financiero, estamos hablando de un 37, 38%. Imagínense que la deuda mundial, claro, esta es la deuda pública. Sí. Aquí no se calcula La la privada. deuda de las empresas y la deuda de las familias. Porque cada vez que hacemos una feria de autoferia, Esos son deudas. Esos son miles de millones. No hay una estadística consolidada. No que- existe no esa existe. estadística Debería de consolidada existir. de la Debería. deuda global, empresas, familias y gobierno en el país, que debería existir. Sí. Ese nivel de endeudamiento, aunque tú lo sumes los tres, no llega al 100% del PIB en la República Dominicana. No, por No suerte. llega. Estamos hablando que a nivel mundial es el 308% del PIB. ¿Hasta qué punto Lo eso puede aguanta. aguantar? La deuda pública federal de los Estados Unidos es ya el 100% Lo del que pasa es PIB. que la deuda es un negocio también y tendría Sí, que pero que caerse del todo. hay un momento claro. En el caso de los Estados Unidos son los dueños de la divisa mundial y ellos la De la imprimen. maquinita. No hay patrón oro. No hay patrón. Entonces, los europeos están copiando algo similar porque están imprimiendo sin ningún patrón. El Banco Central Europeo, con algunas restricciones, etcétera. Entonces, ese desorden monetario, que es tu especialidad, a la larga también puede traer una consecuencia muy grave. Total. Y hace a la economía vulnerable, porque, como decía ahorita, si viene una caída de una mini recesión o recesión, los instrumentos clásicos de la política monetaria
y a la política fiscal de reaccionar para frenar ese descenso, esa caída, no están. Se están agotando. No están tan disponibles porque todavía acumulan en sus balances financieros los bancos centrales y el gobierno altísimas deudas. Pero para hacer un Por eso, borrón la y cuenta expansión nueva, fiscal, tendría que sería hacer un la colapso consecuencia, total. diríamos, de la contracíclica. Sí. La política contracíclica, que fue lo que hizo en el 2008, fue expansión fiscal. O sea, producir más dinero sin respaldo. Y gastarlo. Y gastarlo, por supuesto, para reactivar la Pronto economía. veremos en los próximos 1 o 2 años qué saldrá de la mezcla de la política económica de la era de Trump y su gobierno Sí, republicano, sí. con esta abrupta disminución de los impuestos, aumento del gasto militar, Sí. exponencial, bueno, con aumento del déficit fiscal. Entonces es un contrasentido. Los republicanos eran siempre los conservadores fiscalmente, de balancear el presupuesto, Así es. el presupuesto balanceado, y ahora están en materia de presupuesto más liberal o a la izquierda que los demócratas. Y entonces el Pero problema claro, lo es... gastan en gastos militares. En gastos militares, por supuesto. Los gastos sociales lo están reduciendo. Sí. Y como el muro que quieren construir y cosas así. Sí. Ahora, ¿qué pasará también con las tasas de interés al subir? Va a tener enorme repercusión en el mercado de valores en Estados Unidos y en Europa. Claro, y en la Y deuda. en la nuestra. Claro. Pero nosotros, como el perfil de la deuda que tiene, que hagamos entremos un en giro República. y entremos, aunque sea en el último segmento y lo que nos queda de en la parte de la economía nuestra de la República Dominicana, que es una economía pequeña, abierta, que ha estado en los últimos años en crecimiento, independientemente de la calidad de ese crecimiento, ha habido crecimiento económico. Dependiendo del exterior, aunque estamos también vendiendo aquí en nuestra producción, por ejemplo, pero dependiente totalmente de nuestras exportaciones, del turismo y principalmente pues del precio del petróleo. Sí, pero el precio del petróleo aparentemente se está Tenemos una buena noticia ahí. corrigiendo. Bueno, pero Se está también eso era corrigiendo él otra de las solo. preguntas que quería hacerle a Eduardo, que no sé ya si nos dé tiempo, pero ¿hasta qué punto podemos confiar en que este precio del petróleo sea a la baja cuando hay cuestiones como las sanciones a Irán y muchísimas otras cosas que la volatilidad en el precio del petróleo ha sido una constante en estos 2 últimos años? Ahora, por lo que he leído, Mónica, en este caso, esta bajada abrupta en 30 días del petróleo y en la última semana se debe mucho al desacuerdo entre la posición de Arabia Saudita y Rusia. Putin dice que hay que esperar. Sí. No quiere recorte de producción. Arabia Saudita dice que hay que cortar la producción, que hay una sobreproducción y altos niveles de inventario. Así que no solo producción, sino inventario que no se están vendiendo. Sí, En tanques, almacenes, depósitos, etc. Así que ese desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia va a definir mucho. Cuando se llegue a un Nos acuerdo, favorece. va a haber una Hay reacción. un tercer factor, según yo he estado leyendo también, y es que el inventario de las reservas estratégicas de los Estados Unidos está muy alto Sí. y que la producción, con la producción del fracking norteamericano, le ha permitido a los Estados Unidos, de ser un país neto importador, a comenzar a exportar productos de hidrocarburos, gas, algo de petróleo, etcétera, que de hecho Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo. Pero consume No antes, tanto. sino ya. Sí. No, lo es. Sí, ahora, pero Lo antes es, pero no. pasa que se ha consume preparado para mucho. esto, sí. Ese es un tercer factor que podría decir los Estados Unidos que le interesa un petróleo bajo. Claro, ¿hasta dónde puede bajar, por ejemplo, la producción Para del ser fracking rentable. para ser rentable? Porque da cuenta que es una industria privada. Sí. El fracking tiene un precio de producción entre 35 y 40 dólares. Ahí venimos, Julio, en los encadenamientos. Sí. Si tienes que esas empresas y petroleras privadas tienen que bajar la producción, tienen menos ingresos. Y por no eso pueden ya pagar están, a los bancos. claro. Todas están endeudadas. Claro, es verdad. Sí. Y por eso Todas pero esas también ofertas. están invirtiendo en energías renovables, ya, Eso porque se han también dado está, cuenta de que la es una matriz del realidad. mundo de producción. Sí. En Europa van hacia energías renovables Sí. en menos de 20 Y años. en China también. China ya China aplicó muchísimo. un proyecto, un plan Sí, nacional. China de hecho ya es Eso va a cambiar toda la fuerza del mercado. Del mercado combustible energético. Energético.
Bueno, Así vamos es. a la pausa y volvemos entonces con Ya, con la economía dominicana. nacional. ¿Qué pasará en ese 2019 tan cercano ya? Volvemos. La pieza presupuestaria para el 2019 enviada por el Ejecutivo al Congreso Nacional por un monto de 921.810 millones de pesos, más de 18.600 millones de dólares, ha sido duramente criticada por especialistas y legisladores. Desde el año 2008 en la República Dominicana se van presentando presupuestos con déficit y el presupuesto que el gobierno acaba de presentar ante el Congreso Nacional refleja un déficit del 1.7 del Producto Interno Bruto. Que es un presupuesto sumamente deficitario, que como nos tienen acostumbrados, hay una cantidad, una partida importante de préstamos. En total, las necesidades de préstamos contempladas en el proyecto corresponden a más de 194.574 millones de pesos, equivalentes a unos 3.900 millones de dólares. Según el presupuesto del 2019, se van a cubrir con endeudamiento y para eso el gobierno tiene consignado la emisión de 2.200 millones de dólares en bonos globales o bonos soberanos. Y también incorpora para amortizar deudas anteriores más de 156.000 millones de pesos. La realidad de la República Dominicana es que tenemos ingresos que rondan el 15% del Producto Interno Bruto y el gasto es más de un 17%. Entonces no hay forma de que tú tengas un presupuesto equilibrado. Expertos y congresistas consideran que los recursos del presupuesto no se están utilizando como un instrumento de desarrollo para el país. El presupuesto del año 2019, el 19% de los ingresos ordinarios que el gobierno va a recibir se van a destinar para el pago de intereses. De manera que eso es un monto importante, de tal forma que eso le quita capacidad a este presupuesto y al mismo gobierno de hacer políticas públicas de desarrollo. La comisión bicameral designada para estudiar el proyecto de presupuesto iniciará esta misma semana el análisis de la pieza y se espera que, pese a las críticas, este sea aprobado sin ningún inconveniente debido a la mayoría abrumadora del partido oficialista en el Congreso Nacional. Bien, amigos, ahí veíamos este reportaje de Span TV sobre la pieza presupuestaria que todavía ayer creo que le estaban haciendo unos cambios anunciados por el ministro de Hacienda y el presidente de la Comisión de Presupuesto bicameral en el Congreso de la República. Pero en todo caso, es un presupuesto que mantiene la característica de los presupuestos anteriores de un alto gasto en gasto corriente, en primer lugar, y en segundo lugar, un alto gasto en amortización de deuda y un alto componente de deuda. Aunque ciertamente se prevén 4.450 millones de dólares en emisiones de bonos globales, eso sin incluir lo que son préstamos por proyecto. Sí. El neto de esos 4.400 son 1.500, porque hay 3.000 que son amortizados el próximo año. Sí. Entonces, Eduardo, tú que tienes mucha vinculación con este tema, ¿qué nos puede esperar en un año preelectoral con una política presupuestaria que ya casi, el presupuesto está llegando casi a 1 billón de pesos dominicanos? Sí, 1 millón de millones, sí. 921.000 millones.
donde el componente de presión fiscal se ha modificado un poco, pero no lo que fuera deseable. Estamos, diríamos, un 15.2 aproximadamente de presión fiscal y un gasto de un gasto presupuestario de aproximadamente un 18% y un alto gasto tributario también. Es decir, año preelectoral, un presupuesto elevado. Deficitario y y elevado. deficitario. Y bueno, ¿qué podemos esperar? Seguir creciendo. Se prevé que este año tengamos un crecimiento por encima del 6.5. Que ya ha sido declarado por organismos internacionales, que exacto, y el FMI también. Y el FMI, de que es el país que, junto con Panamá y Bolivia, los países que más van a crecer de la región, una participación importante de la zona franca, del turismo, la construcción, etcétera. Según tu punto de vista, como economista, analista, primero, ¿qué ajustes habría que hacerle a ese presupuesto eventualmente y hacia dónde podemos esperar avanzar o retroceder, lo que fuere, los dominicanos? Añadiendo a ese análisis que te pregunta Julio, quisiera que ampliaras un poco sobre si podemos seguir creciendo a base de emisión de deuda y qué peso tiene en el avance y desarrollo de la economía dominicana. Bien. Le voy a contestar las 3 preguntas. Okay. Voy a empezar por la primera, que no era el punto fundamental, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto a septiembre, de 6.9. Yo, obviamente... 6.9, ¿de cuánto? 6.5. 6.5 para el año. Sí. Okay. Yo, obviamente, me da duda e incredibilidad la cifra del Producto Interno Bruto. Y el activismo del Banco Central del Gobernador se está convirtiendo en un promotor y vocero de la economía total. Habla de empleo, pobreza, indigencia, habla de todo. Pero ellos miden. Sí, pero al gobierno del Banco Central se debe limitar a su política monetaria y cambiaria. Y para eso está el ministro de Economía y para eso está el ministro de Hacienda. Pero es que no tienen estadísticas. Sí, no tienen Que se la pasen entonces y se la pidan. Sí, pero la confiabilidad del Banco Central versus los otros ministerios... Bueno, pero hay cosas que nos da un poco de miedo. Bueno, a mí me da un poco miedo el Banco Central. Mira, hay cosas como esta. Ahora, de agosto a septiembre, manufactura local pasó de un crecimiento del 4.2 en agosto a 7.9 en septiembre. Es decir, se duplicó en un mes. Manufactura local. Local. Ojalá sea cierto, porque si fuera importante. Vamos a los detalles, porque en el detalle está el moño. Sí. En la manufactura de zona franca pasó de agosto de 7.6 a 10 a 33.1. ¡Wow! Míralo ahí. ¡Wow! A 33.1. 33.1, míralo ahí. ¡Wow! Entonces, ¿qué Ahora, pasó en la zona mucho, franca pero... que ha crecido del 7.6 en agosto a 33.1? Y este es sacado de la presentación del gobernador del Banco Central que acaba de dar en Punta Cana a Felaban, que dio una serie de indicadores muy buenos. Construcción. La construcción pasó de 8.8 a 15.1 en un mes. ¿Qué puede pasar en un mes para que se duplique la construcción? Pero es que yo creo que no será en relación al año pasado. No será en relación al año pasado. Sí. En relación al año pasado, Eduardo, no, creo. enero, marzo, abril, junio, enero, pero junio. No en relación al mismo periodo del año pasado. Anterior. No, mira, enero, septiembre. Enero, septiembre. Entonces, estos saltos tan bruscos como la zona franca pasar de 7.6 a 33.1 llevan a uno como puede ser. Esto no quiere decir que, porque a mí me da igual crecer personalmente como economista, ese chauvinismo de tener que ser el mayor de América Latina y el mejor de América Latina. Somos los mejores de América Latina en todo. El 6.9, yo me conformo con un 5.5 y que no recalienten la economía y que no metan tantas emisiones de bonos. Sí, no, eso es lo que yo también me quejo en eso, en la emisión de bonos. Y como todo se mide con el PIB, si tenemos un PIB que no es correcto, todo lo demás es incorrecto.
Pues todo es relación al PIB. O sea que Entonces, siempre yo me he pregunto, quejado que todo se mide en relación al PIB. Debería de haber varios parámetros. En respecto al presupuesto, ahora te explicaré cómo estoy en desacuerdo. Bueno, eso en cuanto al PIB. El Producto Interno Bruto, en que uno ve este chauvinismo de ya no nos basta un 6.6, ahora 2, 6.2, 6.4, Pero fíjate, 6.9. Eduardo, que yo no quiero defender lo contrario, pero fíjate que el año pasado, en agosto, se tuvieron que tomar medidas de tipo monetario para que llegara a 4.6. Sí. Sí, pero ya, a fin de año. ya esos 20,000 de encaje legal ya se lo están absorbidos. No, el crecimiento Fue del a año partir de ahí. pasado. Porque lleva fue de dos menos de años 5. hablando de la reducción de encaje legal. El encaje legal se lo chupan en 6 meses. Sí. Se presta, de se acuerdo, presta. pero que lo que te digo, no siempre Ha habido el crecimiento. esos crecimientos desmedidos. Yo no te puedo explicar a ti por qué pasó de 7.3 a 33 en zona franca. Ni yo tampoco. Hay que investigar puede eso. Puede que me lo explique y no entienda. Vamos Yo nada a más investigar estoy esa parte. No te digo, comparando. Con el pero sector de zona también franca. cuando ha habido caídas, la han reflejado. Porque el año anterior, 2016, Sí, bajó. el crecimiento fue 6.6 y el terminamos- 17 terminó en 4.6. Sí. Un tercio menos. Sí. Pero esto como observación. Sí, válida. Porque yo tampoco tengo la respuesta, porque para tener la respuesta hay que estar en el Banco Central en cuentas nacionales. Y no lo estoy, obviamente. Entonces, pero sí creo firmemente que tenemos un país en progreso económico. Nosotros tenemos una economía bastante sana comparativamente en el mundo, con ciertos indicadores que tenemos que cuidar más y no Así seguir es. tan optimistas. Así es. Y tampoco declaraciones de esto de ultratumba, de que estamos blindados. Aquí nadie está blindado. Nadie en el mundo. Nadie en el mundo, ni en los Estados Unidos. Eso lo dijo una vez un expresidente, Sí, Leonel Fernández, claro. pero... Sí, nadie está blindado. No está blindado. Tenemos que tener una cuidado. expresión. Es una expresión. Tenemos que tener cuidado. Ejemplo, cuando se pide la deuda, que tocaste ese punto, Mónica, a mí la verdad que la medición de deuda con el PIB, eso es algo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubieron El Banco Mundial y el Qué bueno que Sí. encuentro a alguien que esté de acuerdo conmigo. Igual cuando que la surgieron presión esos fiscal. indicadores de un TIF, el que primero hizo las Leontief. matrices, Leontief, la primera matrices La de curva de producción Leontief. y todo eso. Entonces, llega un mundo que si ese indicador es correcto Claro. para el mundo actual y la economía de servicio actual. No, Y yo la pienso, por ejemplo, y es algo que lo he manifestado muchas veces públicamente, que para saber el peso de la deuda pública y de sus servicios, es más importante compararlo con los ingresos fiscales. Claro, Absoluto. Ahí es donde voy. ¿Por qué? claro, Porque es que los con ingresos eso es que fiscales tiene son que los ver. te dicen Por el su- dinero ¿de dónde disponible. vamos a pagar? El PIB no es, el gobierno no es dueño del. Es que todo se mide en relación al PIB y son cosas que no tienen nada que Eso ver. es irrelevante, una Pero eso expresión. es para el nivel de solvencia. Bueno, Ahora, yo iba hacia ese punto. Ahora. 2 minutos, Eduardo. Bueno, el PIB es como la total de producción de bienes Sí, y sí, servicios, es como, digamos, eufemísticamente es como el patrimonio. Pero tú no Exacto. pagas con exacto, patrimonio. exacto. Tú pagas con el flujo de caja. Claro, Exacto. lógico. Tu vida Exacto. Eso es lo que personal. quería decir. Entonces, Exacto. el flujo de caja, tu capacidad de pagar, es el presupuesto nacional. Sí. Y cuando el 20% de esos ingresos se van en intereses, otros 25% se van en amortizaciones, y tú necesitas todos los años 4.500 millones, Claro. tú acabas de señalarlo, tú estás metido en una centrífuga financiera. Sí. Y tú estás convirtiendo el país Ahora, hay- vulnerable. Sí. Hay una crisis de deuda en Estados Unidos o Europa. En casi todo el mundo, porque Entonces, siguen este mismo esta modelo. economía tiene 11 años de déficit fiscal, como decía Siriaco. Señores, Siriaco, el economista siriaco de la UAS. Bueno, el mismo el ministro de Hacienda lo desglosó muy bien y muy franco. Digo, nosotros necesitamos 4.500, 4.450 millones de dólares todos los años. De los tanto se va para amortización, neto es 1.500 para financiar el déficit, independiente de los proyectos. Así que una alta vulnerabilidad es los déficits fiscales, que se puede hacer más esfuerzo para reducirlo, Sí. mucho más esfuerzo. Pero tenemos un gasto corriente que se está tragando el presupuesto, que inclusive la inversión
pública ha disminuido. Tenemos un gasto tributario muy alto. Muy alto. Bueno, yo creo, Eduardo, Mira, que... Eduardo, a mí se me ha reducido a un 10% de lo que quería hablar contigo. Eso te iba a decir, que mucho de la podemos... parte internacional. No, también tenemos que seguir hablando incluso sobre de lo nada internacional. más Cuando quiera, Julio y Mónica. sobre economía dominicana, porque quedaron muchas cosas pendientes, como este del gasto tributario. Y sobre todo, lo que trata de ser mi visión es no solamente criticar, sino también aportar. qué hacer. Sí. Así que tienes esta cita pendiente en contexto con nosotros. Señores, nos están poniendo la musiquita. Hasta la próxima. Gracias, Eduardo. Gracias.